Bueno, vamos a dibujar entonces ese embaldosado. Entonces dibujamos la posición del cuadro. Recordad que siempre conviene partir, por ejemplo, de los datos de la planta, por ejemplo. Y una vez que tenemos el plano de cuadro, colocamos la posición del punto de vista, hacemos una línea ortogonal al cuadro, más o menos centrado en el papel, hacemos la ortogonal y vamos a hacer con un arco de circunferencia la posición para determinar los puntos de medida. Entonces, si cojo aquí centro en el punto principal, puedo ya decir, bueno, pues ahí tengo un punto de medida y aquí tengo el otro. Bueno, ¿para qué me sirve este arco? Pues me sirve para ir duplicando todas las figuras. Por ejemplo, si tengo aquí un cuadrado, entonces este cuadrado lo voy a ir colocando, voy a ponerlo, pues por ejemplo aquí centrado. Con lo cual, como son baldosas, pues sería ir duplicando ese cuadrado. Y así con todas las demás, ¿vale? O sea que aquí iría otro cuadrado, etcétera. Entonces, si dibujamos esas baldosas, pues bueno, tenemos por un lado esta línea horizontal que define ahí líneas horizontales que están a esa distancia y luego medidas de cuadrados, ¿no? Yo decía, podéis coger aquí 3 centímetros, ¿no? Yo aquí no he cogido 3, he cogido la media del cuadrado, que es pues poco más de 2, parece, ¿no? Habría que medirlo. Entonces tendría aquí otro cuadrado, etcétera, ¿vale? Bueno, también puedo hacerlo, en vez de hacer los cuadrados en planta, puedo coger directamente esta medida e ir marcando aquí medidas iguales. Tengo esta, tengo la siguiente y así con todas, ¿vale? Y lo mismo de este lado. De esta manera ya sé que todas estas líneas van a concurrir hacia un punto de fuga principal, que es el punto ortogonal al cuadro desde V. Este es el punto principal, ¿vale? Bueno, entonces hacemos la perspectiva de todos estos cuadrados, se supone que van hasta el infinito. No hace falta que los dibuje aquí, aquí ya tengo uno de referencia, este cuadrado. Puedo hacer también la línea que viene a 45 grados y cuya dirección es esta, porque hice ahí una semicircunferencia. O sea que la fuga de esta línea, que llamaré A, pues estará aquí, fuga de A, ¿vale? Entonces dibujo la línea de tierra y ya puedo empezar a hacer todos los cuadrados con su profundidad. Entonces hago aquí una línea vertical y fijaros que estas medidas las voy subiendo todas mediante líneas verticales y vamos a darle la distancia de la línea de tierra al cuadro de unos 10 centímetros, ¿vale? Entonces proyecto siempre las trazas de las líneas ortogonalmente a la línea de tierra. Entonces tengo aquí una traza, aquí otra traza, etcétera, ¿vale? Y así con todas. Recordad que siempre las trazas, mediante líneas ortogonales, las proyectamos a la línea de tierra, que es esta, ¿vale? Sigo proyectando todas las trazas, aquí tengo otra, etcétera, ¿no? Aquí otra. Bueno, también lo podría coger con el compás, iría más rápido haciéndolo así. Y ahora ya cogemos una medida más o menos 10, 11, 12 centímetros. Si cojo esto muy pequeño, salen los cuadrados muy apaisados, ¿no? Entonces mejor coger una distancia mayor de línea de tierra a línea de horizonte. Lo voy a coger aquí, por ejemplo, y así no salen apaisados. Hago aquí una línea horizontal. Bueno, ya tengo ahí la línea del horizonte, ¿vale? Con lo cual, todas estas trazas irán hacia este punto de fuga, que debo subir a la línea del horizonte. Entonces levanto una vertical por aquí. Y ahí tengo ya la fuga de todas esas líneas. Fijaros que, visto desde arriba, sería este cuadrado que se va repitiendo, ¿no? Entonces, siempre debe salir de la fuga e ir hacia esos puntos que acabo de marcar. Con lo cual tengo aquí una línea en profundidad, tengo aquí otra. Esto lo podemos ver
con una longitud, con una extensión muy grande. Por ejemplo, si vais a un aeropuerto, pues veréis las baldosas cuadradas y veréis que las podéis ver según esta disposición, ¿no? Como es un amplio espacio de baldosas cuadradas y muy grandes, por cierto, pues podéis ver esto que estamos dibujando aquí, ¿no? Sería un ejemplo práctico donde se puede ver realmente este efecto de perspectiva, ¿no? O sea que la perspectiva de todas las líneas ortogonales al cuadro van todas hacia el punto principal, ¿vale? Bueno, y ahora si subimos esta fuga de A, pues ya tendremos la profundidad de esas líneas paralelas a la línea de tierra. Entonces proyecto siempre la fuga al horizonte y ahora voy uniendo con estos puntos. Si por ejemplo 1 con 1 ya me llega, no necesito hacer más. Fijaros, 1 por ejemplo esta traza con ese punto. Bueno, pues aquí obtengo ya las intersecciones. Por estos puntos de intersección es por donde debo trazar horizontales, ¿vale? Con lo cual ya tengo ahí todos esos cuadriláteros, ¿no? O sea que la intersección de esta línea, que es la perspectiva de A, voy a poner aquí A', la intersección de A' con esas líneas que son ortogonales al cuadro, me da en esos puntos las horizontales. Bueno, pues por esos puntos de intersección voy trazando líneas horizontales, ¿no? Entonces tengo aquí, por ejemplo, la primera. Esto debería desplazar la regla, pero como digo siempre, el trípode ahí me supone un trastorno, ¿no? Que no puedo. Entonces la siguiente es este punto, hago aquí otra horizontal. Como tengo el papel girado se convierte en vertical, pero bueno, aquí otro punto, otra horizontal y así con todas. Aquí otro. Lógicamente estas se deben hacer cada vez más estrechas según se acercan hacia el horizonte, que ya sería la imagen de la recta del infinito. Por lo tanto ahí ya se convertirían todos al final en una línea coincidente con el horizonte, la imagen del infinito, ¿no? Bueno, ni que decir tiene que lógicamente pues esa es la imagen del infinito y por tanto en la realidad para que esto sucediera tal cual pues tendríamos que tener un plano infinito del suelo. En el caso de la esfera terrestre es finita. Eso quiere decir que el horizonte real pues va a quedar ligeramente por debajo del horizonte matemático de esta perspectiva artificial. Bueno, eso ya lo explicaremos algún día en detalle. Bueno, fijaros que aquí hay cortes, ¿no? Y podemos seguir haciendo estas líneas cogiendo estas medidas. Fijaros, puedo hacer también por aquí el embaldosado, porque alguien me dirá, no, es que yo ahora no puedo seguir porque se me acabó aquí el papel. Pero bueno, podemos hacerlo de esta forma. Fijaros, si yo cojo por ejemplo aquí esta medida o esta, voy a coger por ejemplo esta, estas medidas en horizontal son siempre iguales, ¿no? Entonces puedo trazar aquí otra línea, aquí otra, con lo cual eso me permite hacer todo el embaldosado completo en el papel, ¿no? Y lo mismo, a esa altura puedo coger aquí esto, etcétera. Vale. Entonces eso me permite, como ya digo, hacer otra vez las líneas de profundidad que van hacia la fuga, ¿no? Hacia el punto principal, con lo cual ya puedo completar el embaldosado en su totalidad, con tantas líneas como quiera, ¿vale? Y lo mismo por aquí, ¿vale? Cojo aquí la fuga y alineo con este punto y así con todos. Bueno, pues tengo estas, podría hacer lo mismo otra vez, o sea, digo, bueno, pues quiero también cubrir aquí, pues entonces tendría que coger con el compás, por ejemplo, esta medida que es menor, pues la voy duplicando por aquí, entonces tendría aquí este punto, tendría aquí este otro y así con todos. Bueno, voy a marcar alguno más y ya nos metemos en alguna figura tridimensional para que esto no sea muy monótono.
pero bueno, puedo completar todo. Y ahora, para que se vea mejor, alternar, hacer el cuadriculado, de manera que ese cuadriculado puedo sombrear cuadrados alternos, ¿no? Como si fuera un damero, ¿no? Entonces marco ahí esos puntos. Recordad que esto es un trabajo de precisión, otra cosa es lo que hagáis a mano, pero lógicamente un trabajo de estos es mucho más fácil hacerlo con regla que a mano. No te digo si tenemos que hacer un embaldosado a mano, bueno, la posibilidad de que salga bastante mal es grande, cosa que la regla nos permite hacer esto pues con bastante precisión, y con la mano sería prácticamente imposible, ¿no? Son líneas que se acercan mucho ya, ha llegado a cierto punto. Bueno, y fijaros que aquí sigue cortando en estos puntos, con lo cual podría hacer por estos puntos más horizontales, ¿no? Y podría completar muchas más líneas, ¿no? Entonces sigo haciendo alguna más y ya concluimos con las baldosas, ¿no? Entonces tenemos aquí la siguiente, otra horizontal, aquí por ejemplo en el punto de intersección otra, y así todas. Nos acercamos. Aquí el segundo punto de intersección. Fijaros que me llegó con hacer una única diagonal para hacer todas estas líneas, ¿no? La siguiente. Bueno, pues podría seguir podría seguir prolongando todas esas líneas hasta llegar prácticamente al horizonte, ¿no? Aquí ya se juntarían todas, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, fijaros que ya el efecto de la profundidad en perspectiva pues se logra bastante, ¿no? Cosa que en otro tipo de dibujos no, pero en la perspectiva es muy fácil conseguir profundidad, ¿no? Vamos a hacer alguna más. Bueno, ya se juntan mucho ahí al final. Y ahora íbamos a hacer algún objeto. Si el dibujo está bien, y lo podéis verificar en vuestro trabajo, si yo cojo una diagonal cualquiera, sean cubos o sean rectángulos, si son todos del mismo tamaño, pues esa diagonal deberá interceptar aquí a todos los vértices de estos cuadrados, ¿vale? O sea que si hago, por ejemplo, esta diagonal, fijaros que cualquier diagonal es tal que siempre va a interceptar a los vértices de los cuadrados, ¿no? Ya si no coincide es una cuestión de que no hemos sido muy precisos, ¿no? Bueno, por último, dibujamos alguna figura. Entonces, si por ejemplo dibujo aquí, vamos a aprovechar estos 4 cuadrados, una circunferencia. Entonces dibujo la elipse, aquí una elipse. Fijaros que la elipse debía entrar tangente por estos 4 puntos, aquí. Debe salir tangente de este punto entrar tangente por aquí y tangente por ese punto. Bueno, hacer una elipse no es fácil, pero bueno, es una circunferencia que podríamos calcular también la posición esta, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo, pues si empezamos a hacer cálculos ya nos perdemos tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hacemos ahí lo mejor que podamos. En todo caso, sin necesidad de partir de los datos de la planta, también puedo calcular puntos directamente sobre la perspectiva. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo calcular ahí puntos de la elipse? Bueno, pues lo puedo hacer de esta manera. Si yo, por ejemplo, cojo aquí el punto medio de este segmento y lo uno con este, y ahora uno este punto con este, pues ese es un punto de la elipse, ¿vale? O sea que la intersección de esta línea de esta diagonal de 2 cuadrados con el punto medio aquí me da un punto de la elipse, ¿vale? Lo mismo aquí, si cojo aquí el punto medio de este segmento y lo uno con este,
Ahora uno este punto con este, la intersección con esa línea me da otro punto ahí de la elipse, ¿vale? Bueno, sería una forma de obtener puntos de la elipse, ¿vale? Bueno, entonces si ya tengo aquí esta circunferencia, podría hacer circunferencias en cada 4 cuadrados y hacer pues unas baldosas que tuvieran circunferencias ahí centradas. Pero bueno, no vamos a liar tanto, vamos a hacer simplemente ahí un cono apoyado en esa circunferencia, ¿vale? Entonces simplemente habrá que darle la altura a partir de ese centro, a partir de aquí la altura real. Entonces cojo aquí la altura real y, por ejemplo, si coloco aquí la medida en verdadera magnitud, la tengo que colocar a partir de la traza de la línea, ¿vale? Con lo cual fugo desde este punto, que es la altura real, hacia la fuga, y tengo aquí entonces la medida real en el espacio, ¿vale? Bueno, pues una vez que tengo eso ya puedo trazar el vértice, la generatriz que va del vértice a la elipse, serán 2 tangentes, ¿vale? Bueno, tengo ya ahí el cono en perspectiva. Vale. Fijaros que también decíamos que si cogía un ángulo de 60, teníamos el cartabón, todo lo que saliera de este cono de 60, pues realmente iba a ser distorsionado. Entonces, si cogemos esta circunferencia, vamos a coger con aproximación, para no andar midiendo, cogemos esta medida. Bueno, pues todo lo que sale dentro de esta circunferencia, aquí, cortando el cuadro, sale bastante real, pero lo que sale ya por este lateral era una perspectiva anamorfosis, ¿os acordáis? Fijaros que nadie se cree que esto sea un cuadrado, ¿no? O sea, ahí es donde falla la perspectiva. En los laterales hay una distorsión angular muy grande, ¿no? Entonces esto realmente es un cuadrado según esta perspectiva, pero en la realidad no se ve así, ¿no? Entonces lo que es conforme a la vista es lo que aparece cerca del punto de fuga, ¿vale? Bueno, vamos a hacer ahora, por ejemplo, un cubo formado por 4 cuadrados en su base. Entonces cogemos la medida real ya sabemos que es esta, de aquí a aquí. Entonces esta será la altura, coloco aquí la altura, levanto una vertical a partir de este punto y esa es la altura. Por lo tanto, a partir de este punto debo fugar, me coincide con esa línea, e iba a colocar el cubo aquí, a partir de este punto. Bueno, por tanto, corta aquí y viene hasta este punto. O sea que como viene aquí, corta aquí, y esto debe ser un cuadrado, ¿no? Esta medida la he proyectado aquí, y si está bien dibujado, esta medida será igual que esta. Bueno, quedaría ligeramente medio milímetro por encima. Debe fugar hacia allá y debe tener esta profundidad. Está formada por 4 cuadrados en su base. O sea que el cubo vendrá por aquí. El hecho de tener una malla aquí, una malla cúbica, pero una malla cuadrada de cuadrados, ¿no? Una red modular de cuadrados, pues hace que yo pueda colocar ahí figuras con bastante precisión y saber su localización exacta, ¿no? Entonces voy a marcar bien las líneas del cubo. Me solaparían las líneas ya del embaldosado por detrás. Tenemos esta línea, tenemos esta. Tenemos aquí esta. Y luego estas dos. Marcar bien sobre todo las líneas anteriores. Las demás ya no las marco discontinuas, pero quedarían por detrás. Tenemos entonces ya el cubo en perspectiva. Bueno, tenemos el cubo, tenemos un cono. Y ahora ya para concluir, pues podemos hacer unas sombras, con lo cual el dibujo saldrá un poco más real. Fijaros que las generatrices deben ser tangentes a la base, y la base siempre es la proyección de una circunferencia que por regla general es una elipse.
Vale, tenemos el cubo, tenemos el cono. Y vamos a hacer, por ejemplo, otra figura. Vamos a coger aquí una pirámide. Entonces, aprovechando estos 4 cuadrados, y si nos fijamos, esto tiene una altura, bueno, no tiene nada que ver con la del cono. Vamos a colocar aquí una pirámide y darle la misma altura que el cono. Entonces, como el eje va a quedar aquí, voy a colocar aquí la vertical, también van a ser 4 cuadrados, lo voy a colocar aquí, por ejemplo. Tiene la misma altura que el cono, entonces hago aquí una línea vertical y alineo el centro del cono con el centro de la base de la pirámide. Alineando ahora el vértice con la fuga, pues tengo ya aquí el vértice de la pirámide, ¿vale? Con lo cual ya puedo unir con los 4 puntos del cuadrado. O sea que tengo esta línea, tengo ahora esta y tengo esta. Vale. O sea que la pirámide será esta. Y sé que realmente tiene la misma altura que el cono y en profundidad todas las líneas están bien calculadas. La línea de atrás, la línea de atrás y la arista lateral no visible. Bueno, ahí tenéis ya la pirámide con la misma altura que el cono. Bueno. Podemos hacer ahora otra figura, por ejemplo un cilindro. El cilindro estará formado por, vamos a hacer también 4 cuadrados. Vamos a coger, por ejemplo, estos 4. Estos 4 de aquí, bueno, queda un poco lejos. Y vamos a hacer que tenga la misma altura que por ejemplo, el cono. Entonces, si cogemos estos 4, ya podemos trazar ahí la circunferencia. Vamos a hacerlo, por ejemplo, aquí. Vamos a coger este. Dibujamos aquí la circunferencia. Y le vamos a dar, como decíamos, la misma altura que el cono. Vale. Entonces alineamos. Esto tenemos que tener cuidado que ahí, a ver, afilando el lápiz, porque para que la elipse sea precisa, si no. Bueno, decía, colocáis ahí, por ejemplo, la elipse para la base de un cilindro. Venís por aquí, dibujáis el cilindro. Entonces vamos a hacer, decíamos, la misma altura que el cono. Entonces, alineando, para saber que tiene la misma altura que el cono, podemos alinear los centros de las bases. Al alinear los centros de las bases tenemos aquí la fuga, ¿no? Entonces unimos este punto de fuga con el vértice del cono. Y ahora basta con levantar una vertical por el centro de la base del cilindro. Al levantar una vertical corta aquí. Por tanto ya podemos hacer la caja que corresponde a esta altura. Vale. La verdad que se ve bastante mal, pero bueno, podemos hacer ya aquí el rectángulo. Entonces tenemos esta caja anterior. Y tenemos que el cono aquí tiene esta altura. O sea que haciendo aquí una vertical es este punto. Entonces unimos con la fuga. Y bueno, coger aquí la altura de la caja del cilindro es algo lioso, pero bueno. Y más ahí tan pequeño, ¿no? Entonces hago aquí una línea horizontal. Y ya tengo la caja superior, la cara superior, ¿no? Con lo cual ya puedo trazar aquí esta línea, esta, y levantar aquí una vertical. Con lo cual ahí ya me sale la cara superior. Bueno, pues tengo la cara superior, con lo cual ya puedo trazar las diagonales y la elipse interna, la elipse inscrita. Una diagonal, la otra,
Como arriba no tengo 4 cuadrados, sí que me conviene trazar la diagonal y la horizontal. Bueno, esta se complica un poco primero porque está ahí pequeñísima, pero bueno, ya puedo trazar ahí la elipse precisa, y este punto el 1 con la fuga, además me cae en la vertical, entonces trazo aquí otra elipse. Tengo la elipse superior, la elipse inferior, y hago las tangentes comunes. Bueno, pues rápidamente ya concluimos. Vamos a hacer las sombras de las figuras. Entonces ya, si nos liamos en algo... Sí. Si nos liamos en algo, pues lo hacemos medio ojo y ya está. Bueno, pues tenemos ahí un cilindro que tiene la misma altura que el cono y la misma altura que la pirámide, y lo sabemos porque las verticales están alineadas con la fuga. Bueno, con lo cual ya podemos hacer aquí el cilindro, la pirámide, el cono y el cubo. El que tiene distinta altura es el cubo, ¿vale? Bueno, pues para concluir, íbamos a hacer las sombras, pues simplemente, si mantenemos que la sombra de esta arista del cubo, solo hay que coger 2 puntos nada más, sigue esta dirección, entonces las sombras de todas las verticales van al mismo punto de fuga. Bueno, y la sombra de la dirección de los rayos solares van todos también a un punto de fuga que queda sobre esta vertical, ¿vale? Entonces tenemos la vertical, y por último voy a hacer que caiga, pues por ejemplo vamos a hacer que caiga aquí. Si la ponemos aquí queda muy lejos la sombra. Bueno, voy a hacer que caiga aquí abajo y ya está, así no me complico. Fijaros que los rayos solares, este es un rayo solar y sigue esta dirección y corta aquí a la vertical. O sea que esta es la fuga de los rayos solares, pongo F sub R, ¿vale? Mientras que esta es la fuga de las sombras de las verticales, fuga de las verticales, ¿vale? Entonces la sombra de esta línea, pues también el rayo de sol viene hasta aquí y por tanto corta aquí. Eso quiere decir que la sombra de la figura será esta, una paralela. O sea que ya sabemos que la sombra de esta figura es esta. Solo se ve esto. Por eso lo hice así, para que saliera más fácil. O sea que esta es la única sombra que tiene, ¿vale? La sombra del cono, pues lo mismo. La sombra de una vertical va hacia, todas las verticales van hacia aquí. Y todos los rayos solares van hacia F sub R, con lo cual la sombra del vértice es la intersección de esa línea con este, es este punto. Por lo tanto hago desde ese punto las tangentes y ya sé que esa es la sombra del cono, una tangente y la otra tangente. Y en el punto de tangencia, uno con el vértice. Tengo ahí la sombra del cono. Vale. La sombra del cono, la sombra del cubo, entonces le doy sombra ahí al cono, sombra propia, perdón, sombra arrojada sobre el suelo y sombra propia del objeto, la que separa la luz de la sombra en el objeto, que es esta. Bueno, tenemos entonces sombra propia del objeto, sombra que arroja sobre el suelo, la sombra del cubo está por detrás, no se ve, solo vemos la sombra que arroja sobre el suelo. Pues tenemos sombra sobre el suelo, sombra sobre el suelo, hacemos lo mismo con la pirámide, la sombra del eje vertical va hacia FV, y la dirección del rayo solar va hacia FR, o sea que uno el vértice con FR
y vemos que corta aquí. Por lo tanto, ese punto lo puedo unir ya con la base, con el vértice de la base de la pirámide. Y lo mismo, ese punto lo puedo unir con ese vértice. Con lo cual, la sombra será esto. Y la sombra será esto. O sea que puedo calcular con total precisión las sombras de las figuras. Vamos a hacer por último el cilindro. Entonces, hacia F sub V tenemos la tangente, la sombra irá por aquí y la otra tangente irá por ahí. Como no vamos a calcular este cuadrado como se proyecta abajo, vamos a coger 2 o 3 puntos y ya está. Entonces este punto tiene su vertical aquí, entonces la vertical va hacia F sub V y la intersección de la vertical corta aquí arriba con F sub R, vemos que viene por aquí y corta aquí. Bueno, eso quiere decir que la sombra vendrá por aquí detrás, ya nos la tapa la figura y sale tangente ahí, por lo tanto lo único que se verá de sombra es esto, no hay que calcular nada porque está detrás. Y en el punto de tangencia hay que levantar una vertical, ¿vale? O sea, como queda por detrás ya no hay nada que calcular. Bueno, pues esa será la sombra propia del cubo, o perdón, del cilindro, y la sombra que arroja sobre el suelo. Bueno, por último decir una cosa es las sombras, que si os resulta ahí algo complejo, pues bueno, las podéis hacer un poco a ojo, porque lo de las sombras es un tema difícil. Podéis difuminar ahí tonos para que salga más homogéneo. Y luego ya, en la parte ya propia de ilustración, pues podéis darle distintos tonos. Por ejemplo, ahora una cosa es la cuestión geométrica, que es esto, y otra cosa es, pues la luz incide más ortogonalmente en esta zona respecto a nuestra posición, entonces habrá caras que tienen más luz que otras, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, hacer un pequeño fundido. Si bien geométricamente hay separación entre luz y sombra, el contorno no queda perfectamente definido, con lo cual podríamos diluir por aquí un poco esa separación de luz y sombra y aquí hacer un pequeño degradado hacia adentro. Bueno, lo mismo aquí también. Y lo mismo en el cilindro. Y aquí la sombra también se difuminaría un poco el contorno. Bueno, con lo cual haríamos el dibujo un poco más real. Aquí damos un tono medio para que se diferencie más y aquí un poco también. Bueno, tenemos entonces ya las 4 figuras y daríamos más contraste allí en las zonas que están en sombra. Pues por ejemplo aquí la base de la figura tangente. Lo mismo aquí, etc. Bueno, ¿se entiende? Sí. Bueno, recordad, fundamental partir de la planta para saber dónde están los objetos y luego para poder hacer el cálculo de los elementos. Vale. Y ahora habría que hacer esto pues lo más homogéneo posible, recordando que es más oscuro allí al lado del objeto y que la sombra se define también más cerca de donde sale la sombra. Entonces habrá más oscuridad por aquí, más oscuridad por aquí, etc. Vale. Y por aquí también.